Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula Que nada te estorbe. Dentro de esta parte de la escritura, y en especial en esta parte de la carta, el apóstol Pablo nos deja ver qué es lo que había en su corazón, qué había en sus intenciones al escribirle a los cristianos ahí en Corinto. Él nos deja ver su inmensa preocupación por lo que pueda sucederle a la iglesia en una sociedad tan contaminada, tan depravada como la que era ahí en Corinto. Que lo que más le interesaba en esos momentos, el apóstol Pablo nos lo deja ver. Por eso escribe ahí en el verso 35, y él les dice: esto lo digo para vuestro provecho, para no tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acercáis al Señor. Ese es el pensamiento del apóstol Pablo, es que se acerquen al Señor. Pero en ese momento el apóstol Pablo les estaba diciendo que cualquiera que fuera la postura que ellos tuvieran, lo que más le importaba en esos momentos no era si estaban tal vez casados, porque él tocó estos temas, estuviera casado, viudo, soltero. Lo importante, lo primordial para cualquier persona que ha aceptado a Cristo era precisamente el que nada ni nadie le impidiera. Y eso también va para nosotros, que nada ni nadie nos impida acercarnos a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Y es que el apóstol Pablo identificó una problemática en la vida cotidiana de los cristianos ahí en Corinto, y eso le alarmó. En verdad que le preocupó, y es que los cristianos pasaban más tiempo en otros asuntos, en otras actividades, y todas ellas eran parte de lo cotidiano. Eran actividades pues terrenales, en lugar de buscar hacer las cosas espirituales. Y en primera instancia, por eso el apóstol Pablo se está dirigiendo a los varones. El versículo 32 y 33 dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero, dice, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. El apóstol no solo no quería que estuvieran con aflicción en sus vidas, sino que también no quería que hubiera preocupación que los distrajera, asuntos que desviaran su atención del principal objetivo por el cual habían sido salvos, y era el de servir a su Señor. Es por eso que menciona que el soltero, dice, tiene cuidado, puesto que precisamente pues, que es una persona que no tiene una familia por la cual ver, por la cual velar, por lo tanto pues puede prestar un poco mayor de atención a la causa de Cristo, la causa por la cual fue tomado, aunque este pensamiento siempre lo mantuvo el apóstol Pablo. Ese mismo consejo le dio precisamente a su joven discípulo, a Timoteo. Ahí en la segunda carta a Timoteo que le escribe en el capítulo 2, verso 4, el apóstol Pablo le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, dice, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Esto dice la Biblia en lenguaje sencillo. O también dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. Esto son parte de las Biblias, de las versiones de las Biblias, y podríamos seguir buscándole diferentes versiones en donde nos ayuda a entender el punto que el apóstol Pablo quiere dejar en claro para los cristianos allí en Corinto. Y él les dice: ustedes fueron tomados como soldados de Jesucristo, así es que su interés primordial debe ser el de agradar a su capitán. Ese es un pensamiento que el apóstol siempre mantuvo, no solo con los de Corinto, sino que tiempo después él lo sigue manteniendo.
El apóstol Pablo no solo se dirige a los varones, también se va a dirigir a las mujeres. En el verso 34 dice: hay asimismo diferencia entre las casadas y las doncellas. Las doncellas tienen cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. A ellas les dice que las doncellas tienen más tiempo para dedicarse por completo. Es por eso que habla de cuerpo y espíritu. Eso se refiere a una totalidad, sin que algo o alguien la distraiga. Es por eso que las doncellas, dice, tienen una ventaja que las deja un tanto adelante de las casadas, en ese sentido. Y ese es el punto que el apóstol Pablo quiere resaltar, que tanto las doncellas como los solteros tienen una ventaja sobre los casados y las casadas. Y es que tienen más tiempo para dedicar en mayor proporción a la búsqueda de tan ansiosa santidad. Recordemos lo que dijo y escribió en algún momento el apóstol Pablo. Él dijo en Hebreos 12, 14 y 15: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿No le resulta interesante cómo el apóstol Pablo se expresa exhortando a que tengamos cuidado de no distraernos y perder el camino que vamos siguiendo rumbo a nuestro Señor? El apóstol dice que tengamos mucho cuidado porque puede surgir en la vida estorbos que nos impidan alcanzar lo más preciado: la gracia de Dios, la aceptación de Dios, el visto bueno de Dios, ¿sí? El beneplácito de Dios. Al escribirles así, el apóstol tiene una sola cosa en su mente. Él les confirma que este consejo, que esta recomendación, este punto de vista, o como lo quieran ver, no era para desplegar su autoridad como apóstol, ¿no? Su autoridad apostólica, o porque hubiera sido algún mandamiento del Señor. No, el apóstol les hace ver que es un consejo que proviene de lo más profundo de su corazón, por lo que está viendo en ese momento en la ciudad y lo que está viendo cómo están viviendo su vida. Por eso les dice ahí el verso 35 que leíamos: esto le digo, dice, lo digo para vuestro provecho, les dice el apóstol Pablo, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acercáis al Señor. Y no es para que lo vieran como un mandamiento gravoso que les que les infundiera temor de cometer pecado donde no hay pecado, de que no, es que yo ya estoy casado, pues no, es que no puedo, y es que no, tú que estás doncella, quédate así, o tú soltero. No, el apóstol no está tratando ese tema. El apóstol precisamente está viendo la problemática que hay en ese momento. Y por eso el apóstol Pablo usa las palabras precisamente de tender lazos. O sea, no quiero que sea algo gravoso para ustedes. La intención no era atarlos a todos juntos para que actuaran en igualdad, todos solteros o todos casados. No, sino que el apóstol quiere inducirlos o encaminarlos a tomar el curso honesto o el más apropiado para ellos, para cumplir su propósito, aquel en el cual ellos podrían, sin ningún estorbo, sin ningún impedimento, servir mejor. Ese es el punto del apóstol Pablo: servir mejor al Señor. El enfoque que buscaba el apóstol Pablo, o el que deseaba para todos, era que estuvieran tranquilos y se concentraran en el Señor. De hecho, su enfoque era muy idéntico al incidente que ocurrió entre María y Marta cuando nuestro Señor llega ahí a la casa de Lázaro.
Dice ahí en Lucas capítulo 10 versos 38 al 42: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Como podemos ver, María se había sentado a los pies del Señor Jesús sin ninguna preocupación, sin ningún afán, sin que nada ni nadie turbara su atención a las palabras que dirigía a la gente el Salvador. Sin en cambio, Marta, dice la Escritura, que se preocupaba, se afanaba, se le olvidaba todo por los quehaceres de la vida. Y precisamente a eso se refiere el apóstol Pablo, o a ese punto quiere llegar con los cristianos en Corinto. Esos quehaceres de la vida muchas de las veces desvían nuestra atención de lo más importante para un cristiano: agradar a su Señor en todo. Muchas de las veces los afanes de la vida nos ciegan, nos vendan los ojos, nos distraen de tal manera que no podemos ver lo que requiere nuestro Señor de cada uno de nosotros, y perdemos de vista lo eterno por estar viendo o estar preocupados en lo terrenal. Por eso mismo, que nada te estorbe para agradar a tu Señor. Dios te bendiga.